vamos a iniciar hoy viernes esta semana de exposiciones e innovaciones técnicas que definitivamente nos nutre, no solamente a instructores, sino también a jóvenes que están en los últimos semestres, monitores de empresa y todo público en general interesado al sector automotor. Muy bien, me cabe llamar al expositor que ya está presente, de la empresa Autorex peruana, empresa que está posicionada en el sector automotor. El tema que hoy nos va a dar a comprender, red de datos CAN-BUS Bosch. Inclusive va a ser una demostración práctica en la parte externa, al lado izquierdo vuestro, tenemos vehículos. Uno de los vehículos ya está preparado como para poder escuchar su exposición y poder apreciar la demostración práctica, que eso es mucho más observable, mucho más visible y poder captar esa demostración y habilidad técnica que esta noche la empresa Autorex nos va a presentar. Invito al licenciado Rolando Inostroza. Adelante, por favor. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, señores empresarios, jóvenes aprendices, señores instructores y público en general. Para mí es una alegría infinita el estar aquí nuevamente apoyando a la educación técnica como Autorex peruana, representante de Bosch en nuestro país, y la disertación de hoy por el espacio de 1 hora y 20 minutos aproximadamente es red de datos CAN-BUS. Va a estar dividido en 2 etapas. La primera etapa, una divulgación de la parte de tecnología con respecto a las redes CAN, para luego finalmente hacer la aplicación en un vehículo de la marca Volkswagen Tiguan que esté en la parte posterior utilizando equipos de diagnóstico Bosch. Robert Bosch es una marca que tiene en el mercado ya 130 años de fundado y sus orígenes los tuvo en Alemania, en la ciudad de Stuttgart, y fue fundado por Robert Bosch, un joven visionario que a la edad de 25 años tomó la decisión de hacer historia, y hoy en día el tiempo le da la razón. Robert Bosch ofrece tecnología, ofrece componentes, ofrece innovaciones para todo el sector productivo. Normalmente cuando preguntamos en la calle, probablemente a Bosch solo lo reconocen por el tema automotriz, pero Bosch es mucho más. Trabaja en el sector industrial, en el sector de nuevas fuentes de energía, en el sector de la línea blanca. En ese sentido, tenemos entonces 130 años de soporte, 130 años de know-how para seguir confiando en Bosch. Y Bosch es una empresa junto a Autorex que acompaña en el desarrollo de sus empresas de cada uno de ustedes. El mundo está cambiando, por lo tanto, si el mundo cambia, nosotros también tenemos que estar preparados para hacer frente a esta situación. Hoy día, para todos nosotros como país, debemos estar más tranquilos. Perú ya se va al Mundial, estamos muy felices. Sin embargo, para nosotros el trabajo continúa, para ustedes también continúa. Como Bosch, seguir divulgando tecnología y ustedes seguir capacitándose, y eso es muy positivo. Voy a presentar un video relacionado a los cambios que han ocurrido en el tiempo. Audio. ¿Sí está?
ist sein Typ. Welchen Wagen wird er wählen? Einen langen? Einen hohen? Soll er schwimmen? Oder fahren Sie fort. Wirt zum goldenen Löwen ein. Herr Wirt, die Kehle ist verdorrt. Wir wollen Coca-Cola haben, und zwar sofort. Entonces los cambios están presentes y tenemos que hacer frente a ello. Hoy la tecnología automotriz sigue innovándose y lo importante es que tenemos que trabajar con procedimientos. No hay otra forma de solucionar un problema. De lo contrario, vamos a tener siempre sorpresas. Y eso para nosotros, encargados de una tremenda responsabilidad como es el mantenimiento de un vehículo que conduce vidas, que lleva pasajeros, no puede fallar ni un momento. En ese sentido, hoy los vehículos tienen mucho gerenciamiento electrónico, por lo tanto hay muchos datos que están en todo momento en funcionamiento del motor, comunicándose uno a uno de las unidades electrónicas, y eso es red de datos CAN-bus. Pero muchos dirán, pero la red de datos CAN-bus ya es obsoleta o tiene muchos años. Sí, señores, eso es cierto, pero la pregunta es, con otro ejemplo, si el sistema ABS Bosch sacó en producción en 1978, ¿por qué a la fecha hay mucha gente que aún todavía no maneja esta tecnología? No puede ser capaz de dar un buen diagnóstico. Entonces, no se trata de aprender lo último en tecnología. Está bien, eso es perfecto, es el ciclo normal de la tecnología. Se trata de trabajar bastante en el soporte tecnológico de cada uno de los sistemas. Si no, usted no va a tener el argumento necesario para poder hacer frente a las diversas situaciones. Y el sistema CAN-bus tiene
muchas aplicaciones, desde lo que es la línea automotriz, la línea ferroviaria, la línea industrial, la línea de navegación, la línea aeroespacial. En todas estas industrias nosotros vemos esta tecnología de las redes de comunicación CAN. Y claro, cada uno de ellos con sus diversas características. Por ejemplo, un ascensor. ¿Por qué cuando usted oprime el botón de acceso a la puerta, automáticamente usted ingresa, obviamente, y todo funciona libremente? Usted no tiene que preocuparse en ser trasladado hasta su destino. Ejemplo. ¿No? O desde el momento que quizás usted puede ingresar a una escalera mecánica, ella se activa. Entonces, hay diversos factores que conllevan a que esta tecnología va a seguir teniendo aplicación. Pero ¿cuándo comenzó todo? En 1983. Bosch desarrolló esta tecnología. ¿Y cuántos años ha pasado desde 1983 a la fecha? Más de 25 años aproximadamente. Y la pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí presentes o cuántos de los amigos que están en la industria manejan esta tecnología? Es así entonces que en 1987 Intel también ingresa a la producción y al trabajo de estas redes de comunicación, y en 1994 ya se toma como norma, es decir, se empieza ya a estandarizar este protocolo. Pero, ¿qué es lo que trajo como novedad para aquella oportunidad? El ahorro de aproximadamente 2 kilómetros de cables conductores. Y eso en términos económicos, multiplicado por miles de carros de un modelo en producción, ¿trae un ahorro? Sí, por supuesto. Igual, si usted quitó esa cantidad de cables, quitó peso al vehículo, ¿y qué trajo como beneficio? Menos consumo de combustible. Es que la normativa de las emisiones exige día a día que los fabricantes puedan siempre tomar acción con nuevas innovaciones en bien del medio ambiente. Y algo muy importante es, sí, la velocidad con que trabajan estos diversos protocolos. Ya a lo largo de la semana, para ser puntualmente el día martes, se ahondó mucho en el tema de las velocidades, y eso es muy importante saber. Entonces, hoy día, usted tiene un vehículo, va a tener protocolo CAN, al menos a un nivel básico. ¿Pero por qué están apareciendo estos sistemas tan complejos? Uno, por el tema de seguridad. Amigos, ¿cuánto tiempo pasa para que ocurra un accidente? Aproximadamente un cuarto de segundo, con consecuencias lamentables. Entonces, por un tema de seguridad, la comunicación tiene que ser lo más rápida posible. ¿Y en cuánto tiempo es este proceso de comunicación de mensajes, de tramas? Aproximadamente cada 10 milisegundos de tiempo. En 10 milisegundos, ¿cuántas veces usted cerró y abrió las pestañas de sus ojos? Muchas veces. Otro aspecto también es por el confort. ¿Qué ventajas o beneficios le da al vehículo estos sistemas? Que el conductor pueda ir en forma placentera dentro del vehículo, que la conducción sea mucho más confortable, teniendo una suspensión electrónica, por ejemplo. Y en el tema del Internet de las cosas, la comunicación ya es parte del vehículo, es decir, este pequeño
aparato que tenemos nosotros, que nos causa muchos problemas, pero que también trae muchos beneficios, ya es parte de la tecnología del vehículo. Y ni qué decir de los sistemas de navegación, cuando usted, por ejemplo, llega a una ciudad nueva y programa para que la navegación lo conduce a su lugar de destino. Y entonces, ¿esto qué lleva? De que la electrónica va a estar siempre ahí y los procedimientos van a ser muy complejos. Por lo tanto, ¿todas las gestiones electrónicas tienen que estar comunicadas entre sí? Claro que sí. Todas deben saber lo que está pasando. Y cada una de las unidades electrónicas va a recoger la información que realmente necesita para sus funciones para las que estaba diseñado. En ese sentido, estas dos configuraciones básicas de CAN hasta ahora están presentes en el vehículo. Por un lado, el tema convencional y por otro lado, el tema de la comunicación serial o CAN. Ello requiere de ciertos requisitos, como por ejemplo, ¿cuáles? Que hayan dos cables conductores que van a transportar los mensajes, las tramas, y estos cables están hechos de material de cobre, y las características del cobre pues son buen disipador de temperatura, buen conductor de la energía eléctrica, y la sección o el área o el calibre es de 0,6 de milímetro cuadrado. ¿Qué otra característica tiene este sistema? Que dentro de las señales siempre van a existir dos señales, CAN H, la parte que está en oscuro, y CAN L, la parte que está en color rojo. Son dos señales que van a estar haciendo oposición o van a estar haciendo el efecto del espejo. Otra característica es que estos dos alambres van a estar trenzados, pero hay una razón fundamental. Lo que queremos es disminuir y evitar las interferencias parásitas producto de las altas tensiones, por ejemplo, producto del momento del arranque o producto de la combustión. Otro aspecto a tomar en cuenta también es ¿y cuáles son los colores característicos de estos cables? En principio, estimados amigos y amigas, sí o sí tenemos que leer el diagrama eléctrico. Sin diagrama eléctrico no tenemos muchas posibilidades de hacer un buen seguimiento. El color característico va a ser el naranja como color principal para el sistema. A partir de ahí, si queremos hablar de CAN H, por ejemplo, en tracción, va a ser naranja con un color negro adicionalmente. Si queremos hablar de revisar el CAN Confort, la línea de CAN H, por ejemplo, va a ser el color distintivo, color verde. Y si hablamos de infotenimiento o entretenimiento, el color característico va a ser el violeta. Y complementando a esto, la línea de CAN Long siempre va a llegar un color distintivo marrón. ¿Ya? Estos son los colores característicos que están presentes en la red y es fácil de identificar, y si usted se ayuda con el diagrama eléctrico va a ser mejor. Normalmente tenemos estos distintos sistemas de redes CAN, ¿no? Y al hablar de redes CAN solo estamos hablando de una parte, pero al hablar entonces de multiplexado ya hablamos de que hay más protocolos dentro del proceso, como por ejemplo BAN, en este caso multimaestro o BAN maestro esclavo, y todos ellos con una aplicación determinada. ¿Pero qué conlleva a esto? Todas las unidades electrónicas, cualquiera de ellas que tenga una función determinada, van a tener elementos de entrada y elementos de salida. Y como parte de esta unidad de control, vamos a tener ahí una interfase de multiplexado, en donde va a estar
el control de protocolo, la interfaz de línea. Lo importante es que a través del bus multiplexado, las comunicaciones que necesita saber la red, cada unidad electrónica pueda brindar al sistema, teniendo como resultado final esas señales características. Estimados, tenemos que seguir profundizando en lo que son las tecnologías y por lo tanto aquí tenemos, para seguir argumentando lo que es CAN, tenemos distintas unidades de control electrónica, 1, 2, 3, y entre ellas hay 2 cables que están conectados y cada uno de ellos comunicándose. ¿Qué es lo que está transmitiéndose por estos 2 cables? Es una trama. ¿Pero qué es una trama? Es una serie de mensajes. Cuando nosotros vemos en el osciloscopio una trama, lo que nos está queriendo decir es que cada una de esas tramas va a tener todos estos componentes. Por ejemplo, desde el comienzo de la trama, el campo identificador con un determinado número de bits, el campo de bit de consulta, el campo de control o de comando, qué información es la que está pasando por la trama. Y a través de los receptores están verificando esta información y si le están verificando, tienen que hacer un reconocimiento, es decir, si esta información es la que me interesa o esta información no la necesito, por lo tanto, que siga en la red, para finalmente terminar la trama e iniciar otra nueva trama. Entonces, es muy complicado quizás tener ahí la tecnología, pero al tener ya en el campo práctico la aplicación, es mucho más fácil. Ahora, los sistemas CAN van a tener una comunicación binaria, es decir, 2 posiciones. Pero, ¿cuántas unidades electrónicas están lanzando a la red su información? Muchas. En un momento determinado pueden ocurrir errores, pero el sistema está preparado para evitar estos errores. Y dentro de ellos, entonces, en un protocolo de comunicación, como bit final, no debe haber más de 6 bits del mismo valor seguido. Me explico acá. En la parte inferior, ¿qué observamos aquí? ¿Cuántos ceros hay? 4, perfecto, sigue la trama. ¿Cuántos unos? 2, 4, 5. ¿Y por qué hay un 0? Porque la norma bien claro dice, no pueden haber 6 bits del mismo nivel. Por lo tanto, el sistema le agrega un bit stuffing, es decir, un bit diferente a lo que se está transmitiendo, para luego continuar el proceso de comunicación. Si esto no ocurre, van a existir errores. Pero ¿de dónde van a salir estos datos? Señores, tenemos en la parte superior la señal CAN high y en la parte inferior la señal CAN low. Las unidades electrónicas no van a entender este mensaje. Lo que ellas van a entender solamente son 2 niveles de señal. Y en ese sentido, algo tiene que pasar con estas 2 señales. ¿Y qué es lo que ocurre? Va a ocurrir un diferencial de tensión. Es decir, se va a tener que hacer una operación de restar cuál es el valor de CAN high menos cuánto es el valor de CAN low. En función a eso, la norma es bien específica. Si la tensión diferencial es mayor o igual a 2 voltios, significa que el bit va a tener un valor de 0 y eso es estado recesivo.
Si la tensión diferencial es igual a 0, entonces el valor de bit va a ser 1. Y eso es una tensión diferencial dominante. Y eso es lo que entienden las unidades electrónicas. Y lo mismo puede pasar si es que hay problemas de interferencia producto de las ondas electromagnéticas, por ejemplo, del sistema de encendido de alta tensión o del momento del arranque o las radiaciones emitidas. Por eso es que este sistema es tan seguro a la hora de transmitir su información. Pero como todo sistema también va a tener posibilidades de fallas. Y en la imagen se puede observar ahí 4 fallas características. La primera, por ejemplo, es la falla a tierra de un determinado cable, sea en este caso CAN high o CAN low. Es decir, por ahí hubo fricción y eso está aterrizando a tierra. Sin embargo, por el otro cable todavía hay comunicación. Otra posibilidad es que uno de los cables puede aterrizar también a un voltaje positivo. Los circuitos abiertos, un producto quizás de haber esforzado en un momento de mantenimiento, reparación, qué sé yo, el arnés de cableado. O también por un tema de fricción, los dos hayan rozado y los dos cables hayan cortocircuitado. Esas son las características respectivas y todo esto es lo que se va a visualizar con el osciloscopio. El osciloscopio va a seguir siendo un instrumento muy útil para el proceso de diagnóstico. Pero todo va a partir de tener un equipo llamado escáner para hacer comunicación con la gestión electrónica. Y cuando usted va a querer hacer comunicación, siempre vas a buscar Buscan o Gateway. Depende también de la tecnología. En algunas otras marcas, por ejemplo, el Gateway es conocido como la pasarela. Y desde ahí usted va a encontrar otra columna en donde bien específico te dice: hay comunicación con la unidad de control del motor, con la unidad de cambio, con la unidad del SP, con airbag, etc. Y cuando usted selecciona eso, definitivamente debe decir que sí hay comunicación. Pero si usted al ver esos datos te dice que no hay comunicación con la unidad de control del motor, eso ya es un primer paso para continuar con el proceso de diagnóstico. Entonces, todos ustedes tienen un escáner y tienen que aprovechar al máximo las bondades de ella, más allá de la marca. Y aquí está el ejemplo que les estoy comentando, ¿no? Por ejemplo, estado de bus CAN confort. Solo tiene sentido con el encendido desconectado. Estado del bus CAN de accionamiento. Solo tiene sentido con estado desconectado. Entonces, esto lo que uno tiene que hacer es analizar. Luego, ¿qué más voy a hacer? Señores, es común hacer esta siguiente operación. Puede usted hacer con un multímetro automotriz y medir la resistencia de estos dos cables utilizando el conector de diagnóstico y los pines 6 y 14. Y el valor promedio es del orden de 60 ohmios más menos 3 ohmios. Lo puedes hacer desde el mismo conector de diagnóstico, pero siempre teniendo en cuenta en evitar ahí un corto, o quizás también puede usted comprar un adaptador mejor para poder cuidar y evitar aflojar los conectores. La otra prueba también que se va a realizar es medir el voltaje de cada una de las señales, ¿no? ¿Cuánto es en CAN high o cuánto es en CAN low? Igual puedes apoyarte también con el multímetro
Y estas son las señales características que se han obtenido en este caso con un equipo Bosch Analizador de Sistemas FCA 740 en un vehículo Nissan Tida, en donde nos indican, por ejemplo, ahí las amplitudes de voltaje para CAN High o para CAN Low, tanto en modo dominante como en modo recesivo. Entonces, es muy importante hacer el análisis. Es ahí donde uno tiene mayor trabajo que hacer. Si usted no quiere con FCA, puede trabajar con un KTS 570 o 590. Igual también seleccionar adecuadamente los valores de tensión, el tiempo respectivo. Normalmente recomiendo seleccionar una amplitud de 5 voltios y un tiempo promedio de 500 microsegundos o 1 milisegundo para tener una buena visualización de la señal, tanto de H o como de L. Y asimismo también utilizando el Esitronic 2.0 podemos hacer el seguimiento de diagnóstico a las propias señales. Por ejemplo, aquí en el valor nominal nos dice en cuanto a lo que es CAN, Borne 6, el valor nominal de fabricante es de 2.5 a 3. Sin embargo, en una condición real, 2.69 de color verde. Eso está dentro de los valores, sí, entonces no es el problema, es el valor de tensión. En la parte inferior, por ejemplo, en el Borne 14, que es CAN Low, nos habla que tiene un valor de 2 a 2.5 y al hacer la prueba 2.36 también está dentro de los parámetros. Entonces usted tiene que utilizar estas herramientas para poder hacer su diagnóstico. Y cuando nosotros conectamos un escáner a la gestión electrónica para poder comunicarnos con las diversas unidades electrónicas, muchas veces nos enfrentamos a un conector OBD de 16 pines o un conector redondo de 9 o 14 pines, depende. No todos estos 16 pines van a estar ocupados. Va a depender mucho de cuánto de tecnología pueda tener el vehículo. Si es básico o es full. Y aquí hay un ejemplo de una Volkswagen Golf 6, por ejemplo. En ella están ocupados los 16 pines y en cada uno de ellos identifica una función determinada. Entonces es una herramienta muy importante para poder hacer las mediciones que usted estime conveniente. Para poder pasar a la parte de aplicación, voy a hablar de el vehículo en el cual vamos a trabajar, tanto José Rivas, mi colega, y mi persona. Este es un vehículo que ha sido preparado para la instrucción técnica. Es un vehículo de la marca Volkswagen Tiguan y fue preparado por Cristiani. Es una empresa que aquí en Perú nosotros somos representantes. Es una empresa cuya especialización está en la elaboración de material didáctico, material de instrucción para todos los niveles de formación, tanto desde el jardín como hasta la universidad. Y en la imagen ustedes pueden ver las diversas aplicaciones. Este es el vehículo. Es una Tiguan de 2 litros de inyección directa de gasolina y lo que voy a hacer es hacer pruebas de las diversas señales simulando averías. Pero todo va a partir de que yo, sí o sí, nuevamente insisto, leer el diagrama eléctrico. Teniendo como herramienta el diagrama eléctrico, ahora tengo que buscar de qué componente es el que voy a sacar estas señales. Y voy a sacar de la gateway. La gateway es el traductor, es el componente electrónico traductor de los mensajes de los distintos protocolos de comunicación.
Este componente puede estar individualmente como unidad electrónica o puede ser parte de otra unidad electrónica llamada en este caso la BCM para Volkswagen. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en el espacio de los pies del conductor en el lado izquierdo del tablero de instrumentos. Ahí es donde voy a yo conectar un cable adaptador original tipo Y dos cajas de prueba tal cual se está mostrando en la imagen. Por un lado voy a tener la caja del conjunto de interruptores, que está ahí la parte ploma, y la otra caja en donde voy a conectar los cables del osciloscopio y a través de los diversos accionamientos de los interruptores voy a llegar a sacar las diversas señales. Como punto de partida voy a tener una señal normal sin ningún problema, con una señal CAN high y CAN low, diferenciando los colores, y voy a ver estas señales en vivo. Muy bien, entonces aquí tenemos el conector en Y que está conectado ahí a la gateway. Está aquí la caja adaptadora de cable de medición. Tengo aquí la caja generadora de averías para las señales CAN, donde hay 24 interruptores, con los cuales yo puedo generar aquí 12 averías en tracción y 12 averías a la señal CAN en confort. Y asimismo aquí está el escáner KTS 570, lo voy a utilizar en opción osciloscopio utilizando los dos canales, tanto canal 1 como canal 2. Y muy importante, la información de aplicación. Está abierto la pantalla de KTS 570, selecciono osciloscopio. Voy a regular los valores de voltaje a 5 voltios, ambos. El tiempo normalmente a 1 milisegundo y a través de los cursores voy a hacer que la señal sea mucho más nítida. Entonces, aquí tenemos una señal uniforme, sin ninguna avería. Ahora voy a generar una avería. ¿Y en qué consiste esta avería? Que la señal de CAN high pueda tener mucha resistencia. José, interruptor S1. Y entonces se puede observar aquí qué está ocurriendo con la señal CAN high, la color negro. La amplitud de voltaje, por ejemplo, ha disminuido en función o a diferencia del valor original. Desactiva la falla. Nuevamente la señal sin ninguna avería. Ahora voy a generar otra avería a la señal CAN low, la color rojo. Igual con demasiada resistencia. Activa S2. Se puede observar aquí la disminución de la amplitud de voltaje y toda esta pantalla es señal de que el sistema también, al haber una generación de señal, empieza a trabajar en modo protección. Quite la avería. Muy bien, yo creo que eso es básicamente lo principal. A partir de aquí yo tengo para poder generar 12 averías a las señales de CAN tracción y otras 12 averías a la señal de CAN confort. Mientras preparan ahí la logística para presentar el video,
vamos a seguir conversando. ¿Qué otros factores son los que pueden generar problemas en la red? El tema de la batería. Normalmente el voltaje tiene que ser 11.8 voltios como mínimo. Si el voltaje es menor, ten la seguridad, amigo, de que el tablero de instrumentos se va a encender en sus diversos indicadores. Y cuando usted utilice su equipo de diagnóstico, todas las averías van a estar relacionadas con manejo de bajo voltaje. Otro aspecto importante es no cambiar la batería en estos vehículos con sistemas con motor funcionando, por ejemplo. Eso, de alguna manera, entre comillas, irrita a la red. Y lo que va a hacer también es generar muchas averías. Ahora, yo tengo que ser muy incisivo. Si ya les comenté hace un momento en leer el diagrama eléctrico, tengo que ser muy incisivo también a la hora de hacer el seguimiento. Ya que factores, por ejemplo, de una mala suspensión hacen que estos cables, por más protegidos que puedan estar, puedan soltarse. Y lo otro es que si normalmente no va a ocurrir quizás aquí, pero va a ocurrir mucho en provincia, en zonas calientes como por ejemplo el motor o la parte del cableado, quienes son los que ingresan los pericotitos, ¿verdad? Y ellos pueden ser causantes al morder quizás el cableado. En Huancayo, por ejemplo, eso pasó con un vehículo Hino, sistema como rail denso. Entonces el motor arrancaba pero no desarrollaba. No desarrollaba como debe ser. A raíz de eso, ahí habían reparado el tema de la parte de los inyectores. Mejoró, pero se sentía que no desarrollaba, es decir, el sistema había pasado a modo de seguridad, protección. Y al conectar entonces el equipo de diagnóstico, tampoco sale alguna avería. ¿Sí? Muy bien. El conector en Y que está conectado ahí a la gateway. Está aquí la caja adaptadora de cable de medición. Tengo aquí la caja generadora de averías para las señales CAN, donde hay 24 interruptores, con los cuales yo puedo generar aquí 12 averías en tracción y 12 averías a la señal CAN en confort. Y asimismo aquí está el escáner KTS 570, lo voy a utilizar en opción osciloscopio utilizando los dos canales, tanto canal 1 como canal 2. Y muy importante, la información de aplicación. Está abierta la pantalla de KTS 570, selecciono osciloscopio. Voy a regular los valores de voltaje a 5 voltios, ambos. El tiempo normalmente a 1 milisegundo y a través de los cursores voy a hacer que la señal sea mucho más nítida. Entonces, aquí tenemos una señal uniforme, sin ninguna avería. Ahora voy a generar una avería. ¿Y en qué consiste esta avería? Que la señal de CAN high pueda tener mucha resistencia. José, interruptor S1. Y entonces se puede observar aquí qué está ocurriendo con la señal CAN high, la color negro. La amplitud de voltaje, por ejemplo, ha disminuido
en función o a diferencia del valor original. Desactiva la falla. Nuevamente la señal sin ninguna avería. Ahora voy a generar otra avería a la señal CAN low, la color rojo, igual con demasiada resistencia. Activa S2. Se puede observar aquí la disminución de la amplitud de voltaje y toda esta pantalla es señal de que el sistema también, al haber una generación de señal, empieza a trabajar en modo protección. Quite la avería. Muy bien, yo creo que eso es básicamente lo principal. A partir de aquí yo tengo para poder generar 12 averías a las señales de CAN tracción y otras 12 averías a la señal de CAN confort. Muy bien. ¿Y qué se viene ahora? Entonces, tarea número 1 para todos nosotros. Hay que seguir trabajando con CAN. Luego, ahora, hacia el 2020, 2025, ya se va a hablar de Ethernet. Y si ustedes quieren tener mayor información, el Ethernet es un programa mucho más estandarizado en el cual están trabajando diversos proveedores, no solamente los de la línea automotriz, sino la parte de informática. Y necesitan más información, revisen AUTOSAR, AUTOSAR, y ahí van a tener mayor detalle al respecto. Sí, ya no. Muy bien. Estoy eternamente agradecidos por su participación y por haberme cedido este tiempo. Éxitos a cada uno de ustedes. Bien, fue la participación de la empresa Autorex, el licenciado Rolando Inostroza, quien nos ha podido dar las demostraciones prácticas, sobre todo de los sistemas CAN bus. Muy bien, yo creo que merece un fuerte voto de aplausos más a quien se ha dado cita para esta noche. Para ustedes. Muchísimas gracias, Rolando. Gracias, Hasta José. otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Senati te agradece. Todos los empresarios, monitores, jóvenes egresados, alumnos actuales en el último semestre de cada especialidad, se hace presente esta noche para poder escuchar y poder aprender más de las innovaciones tecnológicas que cada día nosotros estamos a la vanguardia en lo que es el mercado automotor.